Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado? Estamos aquí arrancando en el día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a una visitante, una escritora argentina que está de paso por la ciudad de Montevideo y con la cual habíamos hablado hace relativamente poco aquí en La Máquina de Pensar, conversando sobre un libro de cuentos. Me estoy refiriendo a Noemí Ula. ¿Cómo andás, Noemí? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Noemí pide a los amigos que le digan Quita, así que yo te voy a decir Quita. Así es. Me Así considero tu amigo. yo también. Primero que nada te tengo que agradecer los 2 libros que me trajiste, El Ramito y otros cuentos y Bailarina de 3 brazos. Y después te voy a preguntar qué estás haciendo acá en Montevideo. Ya te cuento. Vine porque se celebran los 70 años de la Academia Nacional de la Academia de Letras. Entonces se realizaron las segundas jornadas rioplatenses, hispano-rioplatenses. Así que fue un encuentro muy lindo, es un encuentro muy lindo porque hay gente de Chile, de Paraguay, de mi país, y desde luego ustedes se ocupan muy bien de todos nosotros. También estuviste por la Biblioteca Nacional, también. Estuve esta mañana, sí, la primera vez que, conocí a la biblioteca, pero es la primera vez que converso con un grupo de investigadores y con el director, ¿no? Sí. Eso, Quita, tiene que ver con tu trayectoria como escritora, pero también como crítica, ¿no? Y como docente, ¿no? Me decías que estuviste dando algunos cursos, incluso en la Facultad de Humanidades. Sí, hace un tiempo di algunos cursos en la Facultad de Humanidades, invitada por Silvia Lago, que fue muy interesante, muy grato, y tuve la suerte en esos encuentros, en esos años, de conocer a María de Montserrat, a quien yo admiraba mucho por un libro espléndido, una novela, El País Secreto. La conocí a María, al poco tiempo murió. Perdón, María de Montserrat, de escritora, no la conozco. ¿De dónde es? De acá. ¿Es uruguaya? Sí. María de Montserrat, uruguaya, ¿verdad? Sí. En realidad, María de Montserrat nació, pero circunstancialmente, en Cuba. Pero sus padres vinieron pronto al país y justamente El País Secreto es una novela donde ella transita por la lengua hablada, un poco en Cuba, un poco en Uruguay y otro poco en la Argentina. Es interesantísima porque ella estaba rodeada de gente, de algunos españoles, entonces percibe muy bien y señala las diferencias entre el español hablado en España y el español de estas tierras, ¿no? Pero es una novela, pero realmente hermosa. Y tuve la suerte de conocerla y llevarla al seminario. Así que ahí, todos los alumnos, yo le preguntamos sobre... Pero yo supongo que la novela te habrá tocado por otra cosa aparte de eso, ¿no? Porque a ver. Porque pienso que, el español hablado en distintos lugares es cierto, incluso ya estoy pensando en la psicología, ¿no? De los argentinos, de los uruguayos, de los rioplatenses, los españoles, los cubanos, que se refleja en esa lengua también. Lo cubano es medio transitorio porque ella era una niña o muy pequeña, pero sí traza algunas diferencias interesantes entre Uruguay y mi país, ¿no? Sí, muy interesantes. Porque a vos te pregunto esto, ¿por qué? Porque yo sé que tenés una especial inclinación a lo que podría ser los escritores raros, tanto en el Río de la Plata, en Argentina, como en Uruguay. En Uruguay parece como que hay muchos escritores raros. Ay, es un centro del rarismo, si se puede decir cantera, así. Sí. Casualmente... Sí. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, pero entre otras por los pocos lectores que hay aquí en Uruguay. En Argentina hay muchos lectores, o hay bastantes más lectores, entonces los escritores tienen cierto público. Aquí en Uruguay los raros, para mí, se desarrollan porque casi no tienen público. Se desarrollan, ellos escriben prácticamente para Ay, pero qué teoría más extraña esa. A mí me encantan los escritores raros. Sí, y casualmente cuando leí mi ponencia, hice ese señalamiento que yo estaba muy agradecida como escritora argentina de poder leer escritores de tanto talento
más que talento, la palabra es del imaginario que tienen los escritores uruguayos. Bueno, por supuesto que algunos más que otros cultivan el imaginario, ¿no? Y hablábamos de Felisberto muchísimo y de Mario Lebrero, ¿no es cierto? Un poco heredero. Sí, yo creo lo mismo, aunque te parezca mentira, que hay mucha gente que no cree eso, que no lo ve, no ve tan claramente ese vínculo, pero para mí es como si fuera el hijo prácticamente, ¿no? O un nieto, no sé, no el hijo, digamos. Una estrecha relación, sí. Y también yo sé que vos leíste a Julio Ricci, pero mi pregunta es, María de Montserrat, esta escritora uruguaya, de la cual me entero ahora que existió, que no la conozco, voy a tratar de averiguar cómo es, no podemos decir que sea de ese estilo, digamos, de narrativa no imaginaria. Del todo, no. Y El País Secreto es lo que más me gustó de ella, lo que más aprecio. También vos leíste mucho, creo que leíste Armonía Somers también, pero ¿no? Claro, sí, digamos, justamente. Que también tiene un imaginario poderoso. Especialísimo, sí. Sí, una mujer de almas tomar, ¿no? Pero sí, totalmente. ¿La conocía, Armonía? No, yo no la conocía. Yo digo, me refiero a la literatura, ¿no? Es lo que leí. Claro, yo también. Pero tuve la suerte de conocerla, no solo de conocerla, sino de escribirnos. Nos escribimos bastante, porque yo había hecho un trabajo sobre un cuento de ella y se lo envié. Después que se publicó, se lo envié. Y le envié también mi primer libro de cuentos, Ciudades, que ella me comentó muy agradecida y muy vivamente. Le gustó, porque Armonía no era de decir lo contrario. Si no tenía el elogio fácil, ¿no? No. Entonces conservo unas cartas que nos hicimos llegar las dos, y casualmente, a pedido de una investigadora que escribió un libro sobre ella, las doné, las copias, ¿no? Las doné a Poitiers, a la Universidad de Poitiers. Sí, a pedido de esta chica. Sí. Y decime, cuando hablaste con Armonía, que te encontraste, mucha gente dice que era una persona como muy amable y muy simpática, muy pacífica, nada que ver con esa violencia que hay en los textos de ella, ¿no? Porque hay violencia y una gran imaginación, ¿no? Me acuerdo, pero muy bien, cuando la conocí, porque ella vivía en el Palacio... el Palacio Salvo. En el Palacio Salvo. Entonces habíamos ido con un amigo que me había acompañado hasta el departamento de ella. Pero en ese momento se cruzó otro amigo que nos entretuvo y nos llevó a la casa, y yo llegué a la casa de Armonía fácilmente 1 hora después. Y Armonía dice, siempre me está sacando las visitas, le dijo a él. Y bueno, nos conocimos y me dice, y siempre escribe sobre... y se refirió a un personaje mío de un cuento, no era un cuento, era una novela, si se puede decir así, una novela bastante extraña, no una novela armada, Urdimbre, que se llamó Urdimbre. Y yo dije, ¿cómo se acuerda de eso? Se ve que le había gustado, ¿no? Le había gustado. Claro. Sí, bueno, ahí la conocí a Armonía. Después, una vez ella estuvo en Buenos Aires, y entonces tuve la suerte de charlar más con ella. Es una escritora que puede ser un poco difícil también para claro que sí, claro que sí, muy difícil. E incluso me parece que la obra de ella después se fue como complejizando más tanto. Sí, por supuesto. Se fue complejizando un poco más. ¿No? Pero tiene una polenta, tiene una imaginación impresionante. Quita, y entonces estás aquí, viniste invitada por la Academia Nacional de Letras, en este evento que hay acá hispanoamericano, digamos, y cuáles son, digo, ya que estamos conversando, ¿cuáles son tus últimos intereses como lectora, digamos, que estás ahora en Buenos Aires? Bueno, digo, obviamente, escribís cada tanto algún artículo, pero digamos, un poco, últimamente estoy preparando un libro de cuentos que no quiere terminarse porque siempre aparecen cosas que me impiden.
Entonces, bueno, esperará unos meses. Sí, Supongo que será Viste unos que meses. no se puede eso, No, apurar, no, porque no, no, no. lo único que hace es desgastar al escritor y nada más con Sí, ansiedad, sí, sí, y no sí. se puede. Hay que Sí, hacer una cuestión media oriental, pero oriental no de Uruguay, del Oriente, ¿no? del De Oriente. aceptar, digamos, de aceptar y... Sí, porque es muy Casualmente, desgastante cuando te dicen un mes y después son 3 meses, después son 6, digamos. Pero claro, es así, claro. son los tiempos de los libros, son Sí, yo así. empecé a escribirlo y creí que Ujú, ya andaba, pero no, le falta bastante. ujú, Y bueno, espero poder terminarlo. Ahora uno de esos cuentos que va a integrar este ujú, libro apareció en una revista de Buenos Aires que se llama Gramma, que es una revista de la Universidad del Salvador. ujú, Ese sí aparece, se ujú, llama La Bella Florentina. ujú. O sea que estás más dedicada, digamos, a la escritura y no tanto, digamos, que a la crítica, ¿no? Claro, sí, sí, Pero sí. leerle siempre lees, obviamente, Sí, porque sí, eso desde, es un vicio que no se puede quitar con es nada, un ¿no? O sea, vicio y también una obligación, sí, ¿no? Las dos cosas sí. juntas, sí. Es un amigo mío me decía, y escribió un poema, incluso, ahora no puedo citarlo de memoria el poema, pero diciendo como que siempre el mismo libro, dice, en la mesa de luz, pero refiriéndose a que la necesidad que haya un libro. ¿Me explico? Claro, claro, claro. Porque digo, son distintos títulos, pero Sí, sí. siempre el mismo libro, ¿no? Claro, claro, Es sí, sí, sí. es muy difícil el concepto, pero una vez que sabes lo que de qué te está hablando, te Desde das cuenta luego, que... estoy de acuerdo, Ujú. sí. Y a veces es el mismo libro también. Porque no hay tiempo, porque tengo sueño, porque me Sí. olvidé de Pero esto. viste que es difícil concebir, después cuando uno ya entra en eso, en estar sin libro. ¿Me explico? Por eso No, dice, por eso siempre el eso mismo es libro. imposible, Claro, eso es ¿viste? imposible, sí. A eso se refería, Claro, siempre no, de sí, alguna entendí, forma, sí, 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 sí. esa necesidad de leer, y que a veces leer más de un libro, ¿no? A mí me pasa Claro. que creí que no me iba a acostumbrar a eso, pero me acostumbré, que es... Y mira, Bueno, tanto ocupada estuve en este tiempo que ujú. hace, pero meses largos que no viajo a Rosario, que es la ciudad donde yo Sí. crecí y bueno, y Y te estudié formaste también de y alguna me forma, ¿no? O formé, sea, como claro que escritora, sí. digamos, incipiente, digamos, Sí, o por lo sí, menos sí, tus sí. primeros escritores los conociste ahí también, ¿no? ¿O no? Sí, Ujú, claro. ujú, Sí, bueno, mira, de niña yo eh, tenía un ambiente familiar muy grato para ujú, eso. Mi mamá era maestra y era muy amiga y colega de dos maestras muy conocidas en la Argentina, que ahora hay unas calles con sus nombres en Puerto Madero, Leticia y Olga Cossettini. ujú. Y y bueno, yo creo que en mi casa había mucho humor también, y eso me gustaba mucho, cuando a Claro. medida que fui entendiendo las formas del humor y de sonreírse, o reírse, más que Claro. sonreírse, fui captando todo eso. Y en Rosario, cuando cuando era estudiante, así en la Facultad de Filosofía y Letras, conocí a un grupo de poetas. Yo creía que iba a ser poeta. Ah, sí, Ah, ahí sí, esta Oliva, digamos, ahí. Ajá. claro. Ujú. Aldo Oliva Ándale. era un poco el centro Claro. de ese grupo que le llamábamos el grupo del Eret. El Eret era un restaurante donde nos Mm, encontrábamos a, a discutir, ujú, a leer, leíamos poemas, leíamos otras ujú. cosas. Hacer una especie de tertulia. ¿Y vos ahí no empezaste a escribir poesía, no? Bueno, sí, tenía algunas poesías, Ajá. pero después vi que mi camino era otro, Ujú. entonces ¿Cómo te diste abandoné. cuenta que tu camino era otro, digamos? ¿Cómo fue ese tanteo? ¿Cómo me di cuenta? Bueno, porque Es bravo eso para el escritor, sí, darse sí, cuenta, sí, ¿no? sí, Porque hay sí, escritores que de sí, repente insisten en algo y de repente son buenos, yo qué sé, escribiendo teatro, por ejemplo, en otra cosa, digo, ¿no? y te digo que Hay que darse cuenta. Sí. conservo algunos poemas, Mm, ujú. algunos se salvan, pero otros, otros creo Y que no. bueno, sí. Y entonces empecé a escribir una novela. Escribí una novela Ah, de que entrada, tuvo un una novela. premio, Ah, bueno. sí, de Roa Bastos. Ujú. Este, Roa Bastos estaba en el jurado. Roa Bastos estaba en el jurado. Ujú. Sí, Carlos Carlino, Roa Bastos, y se llamaba la novela Los que esperan el alba. Casualmente, hace unos meses me hicieron
un comentario por esa novela que había aparecido porque en Rosario la tienen muy en cuenta porque significaba un poco el encuentro de esos poetas de Leret, se llamó el grupo de Leret luego, ¿no? El grupo de Leret. O sea que la novela tuya de alguna forma recreaba sí, esas tertulias. Digamos, era una especie de testimonio de esos encuentros, sí. Y el diario La Capital de allá, entonces, Osvaldo Aguirre, que es un poeta de allá, poeta y periodista, hizo una nota espléndida sobre esta novela, que yo no sé si la novela lo merecía mucho, pero... Pero digo, pregunta, ¿y ahí los personajes guardaban los mismos nombres? No, para cambiaste nada. Los nombres, todo eso, sí, ¿no? Era un testimonio, digamos, novelado. Sí, lo que se recreaba un poco eran las discusiones políticas y literarias, los gustos literarios. Que estaban casi unidas esas discusiones a veces. Totalmente. Y una cosa muy extraña de ese tiempo es que en la facultad donde yo estudiaba no se conocían, jamás se nombraban a Borges, a Bioy Casares, a Silvino Campo, que después tuvieron tanto mérito, y yo... La música Lainez tampoco, supongo. Tampoco. Y ahí en el Eret, Aldo solía leer en voz alta, así, algún poema de Borges, y bueno, era una cosa tan extraña que yo no entendía. Cuando me trasladé a Buenos Aires, la gente que pensaba como nosotros, aquellos de Rosario, no podían ver a Borges, no podían leerlo, no les gustaba para nada. Cosa que no la entendí jamás. Sí, ¿no? Porque pensábamos igual en ciertas cosas, estábamos... Vos decís hasta políticamente. Políticamente, claro. Pero por una cuestión de prejuicio que se trasladaba, digamos, a lo estético. Se trasladaba a lo estético literario. Sí. Exactamente. Era una imposibilidad Cuando de diferenciar una cosa con la otra. Enamoradísimos de Bueno, pero esa es una historia como que a Borges le pasó en muchos lados. Pero llama la atención, digamos, que en Buenos Aires, que es la ciudad de él, digamos, pero bueno, también es lógico, digamos, a veces los grandes amores y los grandes odios hacen que no se pueda ver con claridad. Desde algo, ¿no? luego. Y en el caso de Borges, alguien que, bueno, que si se quiere, después no estuvo tan vinculado a la política, pero capaz que sí, digamos, en los años 50 capaz que todavía tenía un vínculo más político. Y me parece como que estaba más, ¿no? Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Noemí Ula, Quita, estábamos hablando de aquella tertulia que tenías en Rosario, yo me quedé pensando del humor, Rosario tiene ni más ni menos, porque hay un humor rosarino, una especie de, digamos, un estilo rosarino muy irónico, que tiene dos creadores emblemáticos como son Fontana Rosa por un lado y Lelutier por el otro. Casi nada, ¿no? Y me decías acerca de en esa tertulia donde estábamos en Rosario con el poeta Aldo Oliva, que ustedes ya degustaban la poesía de Borges, los cuentos de Borges. Totalmente. Cuando por cuestiones políticas, digamos, no era... Igual en cuando llegué a vivir a Buenos Aires. En Buenos Aires era distinto, claro, tan distintos. Claro, la gente estamos hablando siempre entre escritores, más allá de que estemos politizados o no, pero entre escritores. Desde luego, sí. Entre escritores, digamos, lectores expertos. Y me gustaría señalar también que en ese grupo había poetas como Carlos Salzman, Rubén Seblever, que murió hace poco, Rafael Oscarielpi, eran muchísimos que escribían poesía solamente. Sí. Y Juan José Saer y Hugo Gola aparecían de vez en cuando bajaban de Santa Fe a Rosario. Y siempre integraban también las mesas del Eret, las mesas donde se bebía generosamente. Está bien, como corresponde a los escritores, está muy bien. ¿Y cuándo conociste a Borges? ¿Cuándo te acercaste a Borges lo conocí posteriormente, entonces, claro. pero quiero decirte que cuando vos
tenés ese choque en Buenos Aires, te sorprende un poco, te llama un poco la atención. Aparte, Buenos Aires es una gran metrópoli, se supone que la gente tiene un poco más la cabeza un poco más abierta, y te encontraste con... Pero eso tiene que ver con los procesos políticos también, muy que se vincularon mucho con la literatura. Y que se continúa todavía. ¿Te parece? Un poco. Sí, pero no tanto. Sí, no tanto, pero se continúa. Cuando yo lo conocí a Borges, hacia los años 80, terminé haciéndome muy amiga, frecuentándolo, íbamos a la casa de los Bioy, de Bioy Casares y Silvina Ocampo, a quienes también los quise muchísimo. Y de Borges, bueno, tengo tantas anécdotas. A veces Borges tenía que dar una charla y eso lo cuento en algún lugar. Me pedía que le leyera yo creo que le he leído en todos los idiomas a Borges, sin saberlos, a veces sin saberlo. ¿Por qué la escribía en distintos idiomas? No, porque él me decía, bueno, tengo que hablar sobre tal cosa. ¿Por qué no me lee algo? Nunca nos tuteamos con Borges, con los de hoy sí. ¿Por qué no me lee algo de la Brauhaus o de la academia, en fin, de alguna enciclopedia? Sí, la enciclopedia británica. Y yo decía, ¿cómo? La enciclopedia británica también. Y yo decía, ¿cómo va a ser con todo esto que le leí? Y después iba y maravillaba, ¿no? Sí, ganaba todo eso. Bueno, a mí, yo a Borges, creo que lo conocí a través de declaraciones, me acuerdo, y también me habían hablado bastante, se hablaba un poco, no sé si despectivamente, pero digamos de un escritor aristocrático, fíjate. Y fantasías. Sí, son fantasías. Y a mí lo que me sorprendió, pero leyendo un par de frases de él, digamos, declaraciones, era la inteligencia. O sea, pero es evidente que este hombre tiene una inteligencia superior, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Y mira, él cuando entendió bien cómo eran las cosas, estoy hablando de los tiempos difíciles, fue el primero en hablar afuera del país y en difundir también lo que pasaba. Sí, con respecto a las desapariciones. Yo no sé, mucha gente no se lo ha reconocido bastante en ese sentido, pero él sí, y estaba sumamente preocupado y angustiado con eso. De todas formas, me parece que, ahora voy a decir una opinión que capaz que es una exageración, pero me parece que la política, particularmente en Argentina, es una cosa muy compleja y muy difícil, digamos, es un potro muy difícil de montar, digamos, ¿no? Como lo has dicho muy bien. Sí. A diferencia de, por ejemplo, puedo hablar de acá de Uruguay o de otros países, yo viví en España, en España después de la transición, ¿no? Donde hay una cierta, no sé cómo llamar, una cierta estabilidad o digamos de reglas pero en Argentina es un potro. Sí, es un tembladeral. Sí, hay como un tembladeral de los dos lados, también ideológico. Por eso, hay como sismos cada tanto. Sí, de acuerdo. Sí, brutales, pero fuertísimos aparte, ¿no? Muy fuertes y que dañan muchísimo la creación, la participación en lo que se puede hacer en un gobierno, ¿no? Pero particularmente en el caso de Borges, o particularmente en el caso de los escritores, me parece a mí que uno puede tener una estética que lleva a que no tenga que intervenir en política, ¿me explico? Por supuesto. Y más cuando hay una cosa tan compleja, digamos. Y también hay un detalle importantísimo, que no siempre los escritores saben de política. Muchas veces. Son los últimos en saber muchas veces. Sí, muchas veces, claro. Sí. Hay como un idealismo, muy intelectualismo, y no hay una visión clara de lo que es la política, que es una cuestión pragmática también, ¿no? Yo siempre recuerdo unas declaraciones de Germán Rosenmacher, que fue un cuentista argentino de los años 60, murió muy joven, a los 30 y pico, pocos años. Y Germán era peronista y escribió cuentos que tenían que ver con su pensamiento. Sin embargo, hizo unas declaraciones muy interesantes, porque en esa época se dividía
a los escritores en vanguardistas, o más que vanguardistas, de imaginación, que no se lo toleraba, o testimoniales. O comprometidos. Comprometidos o testimoniales. Y él entonces decía, pero ¿por qué un escritor, si me convierto en hacer solo literatura testimonial, soy un periodista y no un escritor? Claro. ¿No? Sí. Y eso se le olvida, es algo que aprecio mucho de Germán Rossenmacher, Claro. como estando muy concentrado en una tendencia, tuvo la lucidez. Pero yo creo que aquel que es degustador del arte sabe que va por encima, digamos, ¿no? O sea, entonces por eso ocurre, por ejemplo, con Felisberto, acá el caso uruguayo, ¿no? Felisberto es un escritor que es muy original y bueno, tuvo a nivel político cuestiones muy desafortunadas, unos desaciertos brutales. Hoy estuvimos hablando de pero hasta cómicos, si se quiere, ¿no? Pero son terribles, trágicos. Y no empañan en absoluto lo que es la obra de él, literaria, claro, ¿no? por supuesto. Para nada, por para supuesto. nada. ¿No? Un escritor originalísimo. ¿Alguna vez llegaste a hablar con Borges de Felisberto? Sí, pero él hizo referencia a un Felisberto muy anterior que no era muy De su agrado. No era muy de su agrado porque le notaba muchos descuidos, Claro. ¿no? Pero después Felisberto cambió, se fue corrigiendo un poco. Recuerdo que José Pedro Díaz, ¿no? Lo había observado muy bien eso. Claro. Muy Pero bien. es un escritor, a mí me parece que más allá de la desprolijidad es extraordinaria. Incluso alguien dijo una vez que toca una sola cuerda, pero ¿cómo la toca? Claro que sí. O alguien dijo también, para criticarlo, que tenía recursos limitados, pero digo, un artista si descubre nuevos territorios con recursos limitados, lo importante es el resultado, ¿no? Casualmente, esta tarde, el secretario de la Academia leyó un trabajo sobre los descuidos de Felisberto y señaló de una manera muy interesante, bueno, a qué significaban y por qué aparecían esos descuidos, ¿no? Muy interesante. Yo también yo siempre hago referencia a Felisberto, no puedo hablar de literatura sin acordarme de Felisberto, Sí, así pero que no voy a ser redundante. No, pero hablemos, porque Felisberto me parece también que esos descuidos, habría que ver ese trabajo, pero un escritor, y bueno, eso obviamente Borges sí que lo sabía, siempre está peleando con el lenguaje, con las imposiciones, correcciones correctas del lenguaje, ¿no? O sea, que te hagan decir algo que vos no es exactamente lo que querías decir. A veces, y ahí esa lucha. A veces le he tomado algún poema a Borges que estaba creándolo y me pedía que lo leyera otra vez, y todo claro en voz alta. Luego él lo iba repitiendo y decía no, esto no, y siempre atento. El oído que tenía Borges es increíble. Era un hombre que no tenía mucha gran afición por la música. Sin embargo, su oído era riguroso. Extraordinario. Sí. Pero aparte, incluso eso capaz que explica también la memoria que tenía para recitar otros poemas, ¿no? También, ¿no? Sí. Eso también tiene que ver el oído y la memoria. Claro, ¿no? que sí, claro que sí. Para los versos. Sí. Y de Felisberto él recordaba algún cuento que le habían publicado en una revista. Creo que él los vio y ya no recuerdo. Podría ser pero no hablamos demasiado. Yo tampoco lo conocía tanto. No lo conocías tanto. Por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención, y se lo pregunté una vez a la que era secretaria de Borges, de apellido Vázquez, María Esther Vázquez, que me llamaba la atención lo siguiente, que Borges fue uno de los primeros lectores cuando Faulkner no era tan conocido, ¿no? Estamos hablando de fines de los 30. Cierto, sí. Y aquí en Uruguay, obviamente fue Borges, a través de Sur también, Onetti quedó maravillado y flechado con Faulkner, quedó pero enloquecido, al extremo que lo cuenta el primer cuento que leyó, Todos los aviadores muertos, que tuvo que parar y en un boliche y volver de nuevo a sentarse a leerlo porque no podía creer. Entonces yo lo que decía era lo siguiente, era que
en la biblioteca Borges y Onetti están muy separaditos porque como que no tienen nada que ver. Sin embargo, los dos eran pero fervorosos admiradores de Faulkner cuando casi nadie aquí en el Río de la Plata consideraba, y ellos lo consideraban fundacional. Sí, 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 es cierto. Y entonces lo que me llama la atención, y Onetti sí habló de Borges, pero Borges no habló nunca de Onetti, entonces le pregunté. Es decir, vos me estás diciendo que Onetti conoció a Faulkner a través de Borges. Conoció a Faulkner a través de la revista Sur. Por eso. Sí, claro. Sí. Bueno, qué interesante. No recordaba o no sabía eso. eso. Sí, todos los aviadores muertos es el cuento. Sí. Y quedó deslumbrado. Y a partir de ahí, obviamente, lo buscó, lo tuvo que leer en inglés también. Claro. Trabajosamente. Y tuvo una fuerte influencia. Sin duda. Es lo que le cambió la cabeza. Le cambió totalmente. ¿no? Él, a él, creo que ahí no había escrito El Pozo, o bueno, no se ha publicado, pero digo, es posterior, digamos, este impacto. Entonces yo digo, años 40 se está de alguna forma cambiando la literatura en el Río de la Plata, Borges de un lado, Onetti del otro, digamos, y los dos quedan deslumbrados por Faulkner, y sin embargo para la crítica no tienen nada que ver. No tienen nada que ver, están como en otros lugares. Y justamente Onetti también tenía un oído muy especial para la construcción, para la sintaxis. Y hay un trabajo muy interesante de Omar Perego Gadea, donde recuerda que le hizo una entrevista en París y se detiene en señalar cómo él respiraba, cómo hacía silencio, o sea, el valor que tenía para él la palabra, ¿no? Claro. El sonido, y bueno, la música. Y fíjate, y Borges también. O sea que había una coincidencia. Sí. Y con Borges, de Roberto Arlt, hablaste, porque él como que tampoco, ¿no? Esa es la gran pelea argentina, ¿no? Claro. La gran polémica que se creó. Hoy estuve hablando de eso. ¿Por qué? Porque hablábamos, presenté el asunto de la oralidad, ¿no? Cómo aparece la oralidad a partir de Hombre de la Esquina Rosada, el primer cuento de Borges. Y en El Juguete Rabioso, que muchos quieren ver esa oralidad, no está esa oralidad, solo está esa oralidad en los diálogos, pero no en el narrador, no en el narrador. El narrador es bastante español. Sí, bastante literario, digamos, en ese sentido. Y tiene una construcción española. Tiene una construcción heredada, muchas construcciones heredadas de traducciones, que él leyó mucho a los rusos, traducciones españolas, ¿no? Arlt. Después, bueno, modificó, pero ver el juguete en el Juguete Rabioso ese inicio, no. Después tuvo también desprolijidades, así como hablaba Felisberto. Arlt las tuvo, pero por un estilo que claro. Los lanzallamas, los siete locos, tienen una fuerza impresionante, una intensidad. Sí. Ahora, con todo esto, a mí El Juguete Rabioso me parece una novela espléndida. ¿Te gusta mucho? Sí. Después están Las Aguas Fuertes, que es muy las observaciones de Arlt eran muy interesantes. Pero a Borges, digamos, si hablabas con él de Arlt, como que no. Yo no recuerdo haber hablado, haberle hablado de su contrincante en ese momento. Porque en su momento no lo ponían, perdón, a Borges y Sábato también, porque siempre estaban haciendo cosas. De turno. Era una cuestión como medio de revista eso, ¿no? Tiene que ver con la Argentina, que también tiene los medios, la farándula siempre es extraordinario. En Buenos Aires son personajes que van cambiando las personas, pero siempre están los personajes, arquetípicos, ¿no? Sí. Se van cambiando. Y lo contraponían a Sábato. También hubo una época en que lo contraponían a Sábato. Pero, y hablando con Borges, digo, perdona que te pregunte tanto de Borges, pero me parece maravilloso poder hablar con alguien que aparte le gusta hablar, porque yo he hablado a veces con Lisa Blog, y Lisa no quiere hablar tanto de Borges, no quiere hablar de las charlas, digamos, que tenía, ¿no? Y, yo tuve charlas muy lindas de lecturas. Con Borges. Es más, anoche estaba recordando especialmente cuando él pasó mucho tiempo en España, ¿no? En su juventud. Sí, en Mallorca estuvo también. Sí, y en Madrid. Y como a mí me gusta mucho el cante flamenco, y eso, un día le dije, Borges, ¿usted se acuerda de esto? Y entonces le empecé a cantar, no sé si era Ojos Verdes o alguna de esas cosas, esas canciones,
y estaba encantado, encantadísimo, y claro que se acordaba. Claro. Bueno, y volvemos a Ajá. su gusto Su oído, por sí, el sí, oído, sí, claro, sí. claro. Él vivió en España y en un momento también habló mal de Lorca cuando pasó por Buenos Ah, Aires, sí, sí, sí. pero yo decía que la observación de Borges, más allá, digamos, del tono que lo haya dicho, no sé cómo lo dijo, tenía que ver con algo. Yo también viví en España, y entonces, claro, que si uno vivió, sabe que los españoles no eran tanto como hacía Lorca fuera, digamos, o como era él, digamos, ¿no? Entonces dijo que era un andaluz profesional, en fin, no sé cuánto y Sí, cuánto. sí, muchas cosas bastante Claro, despreciativas. pero porque él era el centro. Lorca venía a Ah, Montevideo, a Buenos Aires, sí. era el centro, y Ah, él era, con la fascinación que había por los españoles, Silvi- hacía de español he también, ¿no? hablado con Ujú. Silvina Ocampo, sí hemos hablado de Lorca y ella lo quería, lo Ajá, apreciaba, sí, lo ¿sí? apreciaba. Sí. Tuvo una buena impresión, digamos. Tuvo una buena Ujú, impresión, sí. ujú, Ya lo de Borges era otra cosa. Y con Bioy no recuerdo haber hablado, hemos ujú. hablado tantas cosas. Claro. Ahora, Biel también era, para ir terminando un poco la charla, pero era brutal ¿no? Con sus Con juicios. sus juicios, Era sí. terrible, Sí, terrible, sí. En un momento, hablando de Borges, él dice como que hay algunas cosas que las inventó Borges para digamos, ¿no? Entonces llega a decir, a Macedonio lo inventó Borges, llega a decir. ¿Cómo es? Y al pintor, y a Azul Solar también, Azul dice. Solar. Pero Macedonio, claro, tanto Borges como Bioy apreciaban en Macedonio más la Una conversación bonomía, sí. y el descubrimiento Ajá, de algunas cosas que su manera de escribir, claro. Ajá. ¿no? Y bueno, yo creo que él influyó mucho en Borges, Mira. porque él fue muy amigo del padre. Ujú. Se cuenta que cuando los Borges vinieron de España, Ujú. de Europa, no sé si de España precisamente, No, pues después estuvieron en Suiza. que la estuvieron viviendo, Ujú, claro, viendo, sí. los esperaba en el puerto Macedonio. Mira. Así que Macedonio había sido muy amigo del padre y después se hizo amigo de Borges. Iban a una tertulia y conversaban. Ujú. Sí. Y era un bohemio porque de que vivía en una pensión y con Ah, una pero guitarra, totalmente totalmente. espartano, ¿no? Austero totalmente, Sí, ¿no? sí. Mira, a mí me habían encargado un trabajo sobre Macedonio. Empecé a leer, yo no, antes de eso no había leído a Ujú. Macedonio. Leí todo Macedonio. Me enloqueció tanto que cuando salí a la calle yo veía los autos que pasaban en la juventud de Macedonia. Impresionante, Una sí, cosa. pero eso es brillante lo que me estás diciendo, Es porque así, te ¿eh? metió en un Ah, mundo, sí, te mete totalmente. en un mundo. Totalmente me metí en Mirá eso. vos, Sí. mirá Y vos, me gustó, ¿eh? Me gustó mirá vos. mucho, sí. Bueno, ese sí que era raro también, ¿no? Oh, un buen raro. Sí, Sí. impresionante, Macedonio, sí. Aquí en Uruguay, el que lo admira profundamente es Leo Maslía, ¿no? Así. Sí, ha trabajado y ha escrito sobre él y lo ha leído íntegramente, Sí, y sí. se cuentan anécdotas muy especiales como esa que vos decís de las mudanzas de aquí para allá con sus cosas. Y ha dejado muchas cosas perdidas que por suerte uno de los hijos las hizo publicar, Adolfo, ¿no? Sí, nosotros aquí hemos hablado con Roberto Ferro sobre Macedonio, que es Ajá, alguien que es un experto en Macedonio, sí, y claro. y bueno, dice que igual es un escritor, y él dice que por descubrir todavía, o digamos, por difundir, ¿no? Ujú. Que no ha llegado todavía el momento de Macedonio, según él. Puede ser, digo, a veces los escritores, viste, que tienen, Por ¿no? supuesto, por Así supuesto. como algunos después pasan y Sí, otros vuelven, ¿no? sí. En ese caso. Y para terminar, Quita, vos supongo que habrás leído el libro enorme, que yo me gustaría leerlo, que no lo leí, el de Bioy, de los diarios de Bioy sobre Borges, que se llama Borges, es muy largo, Claro. ¿no? Son como Sí, lo he leído mil páginas, ¿no? totalmente. 1600 Se ha páginas. discutido tanto sobre ese libro. Yo lo entiendo como las partes más valiosas de ese libro. Sí, Son los comentarios que hacen literarios. claro. Sí, Claro, las críticas y los comentarios claro. literarios son muy interesantes. Vos sabés que yo no lo leí, pero hablé con el escritor argentino que vive aquí en Uruguay, Rodolfo Rabanal, que le hizo un Sí, artículo y sí. me decía, aquí conversamos en los micrófonos de Radio Uruguay, que él tenía la impresión, exactamente lo que está diciendo vos, de que
tenía un contenido casi explosivo en cuanto a las a los juicios literarios, a las conversaciones literarias. Pero él veía que en Argentina no había hecho el impacto que él pensaba, ¿no? No. Que tipo que a los 2-3 meses ya pasó, se habló, digamos, de las partes más de crónica, no sé cómo decir, ¿no? Sensacionalista, las partes más, más biográficas, pero no se habló de lo otro. No. De lo otro que es el desarrollo, dice, pero intelectual de los dos y sobre todo de Borges, ¿no? Se han criticado cosas que decían de otros escritores. Claro. Pero yo siempre pienso que cuando se encuentran 2 o 3 escritores, hablan de otros escritores. Y no siempre bien. No. Bueno, aquí se publicaron. Claro. Pero también se publicaron, y no se supo leer bien, críticas muy justas. Algunas críticas muy justas. Vos decís que salieron en torno a este libro, digamos, ¿no? No. Digo que el libro reúne críticas muy justas. Sí, lecturas. Y otras, bueno, algunas conversaciones que a lo mejor se pueden eludir. Pero No, pero aparte de las lecturas, incluso con lo que estamos hablando ahora, digamos, de determinada valoración de Macedonio, determinada valoración de Onetti, también van dibujando un perfil literario, es decir, se están haciendo un autorretrato de ellos mismos, ¿no? Claro que sí. Es brutal, digamos, desde el punto de vista literario, ¿no? Sí. Porque no a todos los escritores les gustan todos los escritores, igual que a todos los pintores les gustan todos los pintores. Exactamente, eso es lo que decía. Saber leer eso en el libro. Claro. Sabes que acá hay un filósofo uruguayo que quizás para mí es extraordinario, que es Vaz Ferreira, Carlos Vaz Ferreira. Sí, que el dice, maestro de Felisberto. Es brillante. Y entonces él dice en un momento, dice esto, y tiene que ver con lo de Borges y lo de Bioy Casares. Dice, los críticos literarios tienen que leerse todo, dice, ¿no? Pero los creadores literarios, bueno, los artistas, pueden ser unidimensionales. Pueden leer muy solamente bien. Una parte de la biblioteca porque no están obligados. Muy bueno. Con razón Felisberto fue, ¿no? Porque Vaz Ferreira le enseñó a leer a Bergson. Sí. No, Vaz Ferreira fue el que le dijo... A William James. Fue el que le dijo, debe haber 10 personas en la Tierra que le guste lo que tú escribes. Y yo soy una de ellas. Y se fue contentísimo Felisberto. Bueno, Quita, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias. Para nosotros es un honor tener a Noemí Ula acá en La Máquina de Pensar. Habíamos conversado ya varias veces por teléfono, conversaremos en alguna ocasión, te molestaremos para hablar de otros escritores, de otra literatura. No, con todo gusto. Pero me parece bárbaro que hayas estado por acá. Gracias por estar acá. Gracias a vos. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Que lo pasen muy, pero que muy bien.